En la clase de hoy vamos a ver el tema curvas de bombas centrífugas. Primeramente vamos a ver cómo se obtiene la curva característica presión caudal de una bomba centrífuga. Luego cómo es la curva de rendimiento de una bomba centrífuga. Posteriormente vamos a ver cómo es la curva de demanda, es decir, la resistencia de una instalación tipo. Y finalmente vamos a ver cómo se determina el punto de funcionamiento estable en una instalación cuando tenemos instalada una bomba y tenemos que conducir un líquido de un punto a otro punto. La curva característica presión caudal, presión en el eje vertical y caudal en el eje horizontal o eje de ordenadas, la obtenemos con una instalación como la que se observa acá, en un laboratorio de ensayo o en una fábrica de estas bombas o de reparación de bombas centrífugas también. Tenemos un recipiente con un líquido, con agua, siempre los ensayos se hacen con agua, la bomba centrífuga que queremos ensayar, un manómetro para medir la presión, un caudalímetro para medir el caudal, y una válvula reguladora entre la bomba y el recipiente para poder ir regulando el caudal. El primer punto que vamos a considerar es cuando la válvula está cerrada totalmente y la bomba está en marcha. Es decir, tenemos accionado el motor y la bomba funciona, pero sin caudal, porque la válvula está estrangulada totalmente. Es decir, el manómetro va a mostrar una presión máxima y el caudal, por supuesto, va a ser cero. Estaríamos en presencia de ese punto, a ver si lo puedo marcar acá, el punto azul que se ve sobre el eje de abscisas o eje vertical para caudal cero. Si vamos abriendo paulatinamente o de a poco, punto a punto, la válvula, el primer punto lo vamos a tener en 1/8 de la apertura total, es decir, vamos a tener una presión que es un poco menor que la presión anterior, y ya vamos a tener algo de caudal circulando por la instalación. Luego, si la abrimos 1/4 de la apertura total, vamos a tener una presión menor y un caudal un poco mayor. Y así, si la vamos abriendo paulatinamente, 3/8 de apertura, media apertura, o sea, abierta a la mitad, 5/8 de apertura, 3/4 de apertura, 7/8 de apertura, la presión va bajando y el caudal va subiendo conforme vamos abriendo la válvula reguladora de caudal. Por último, vamos a tener la válvula abierta totalmente, con un caudal máximo y una presión mínima. ¿Por qué no es cero? Si bien ahí en el gráfico podemos decir que la presión es cero, o diríamos que la presión es cero, siempre vamos a tener una pequeña presión, el manómetro estaría marcando una pequeña presión, por la pérdida de carga que tenemos en la instalación. Es decir, la pérdida de carga en los caños y en los cambios de dirección del líquido. ¿Cómo obtenemos la curva de rendimiento de esta bomba? La bomba recibe energía mecánica del motor, que puede ser eléctrico o mecánico, o a combustión, y le va a entregar al líquido potencia hidráulica. En ese camino, en esa transformación de energía, vamos a tener pérdidas, como en toda máquina real o máquina no ideal, según lo establece el segundo principio de la termodinámica. Es decir, la potencia de salida, la N hidráulica, va a ser más chica que la potencia que le entregamos o que recibe la bomba. La potencia hidráulica, si recordamos de mecánica de fluidos, es igual
a la presión por el caudal, con lo que la expresión queda presión por caudal dividido potencia mecánica. Ese número siempre nos va a dar menor que 1, es decir, 0,8, 0,7, 0,6, o dicho en porcentajes sería 80%, 70%, 60%. Si en la expresión notamos que si la presión es 0, el rendimiento es 0, porque 0 multiplicado por cualquier número es 0. Si el caudal es 0, también estamos en la misma condición, el rendimiento es 0. Con lo cual, vamos a tener una curva con dos puntos extremos, para presión 0 y caudal 0, como los que se ven en el gráfico. El resto de los puntos se obtienen midiendo la potencia mecánica en el eje con un freno apto para estos ensayos que tenemos en el laboratorio o donde estemos haciendo el ensayo. Freno mecánico que nos puede informar sobre la potencia mecánica en el eje. En la curva vamos a tener un rendimiento máximo, que va a ser para un caudal óptimo, o dicho de otra forma, vamos a tener un caudal para el cual el rendimiento es máximo. Estas curvas, tanto la curva característica, que fue la primera que hablamos, y la curva rendimiento, son curvas que nos entrega el fabricante y que vamos a poder observar en cualquier caja de cualquier bomba que compremos en cualquier ferretería de barrio, como las fotos que se observan arriba a la derecha y arriba a la izquierda. En la de arriba a la izquierda también está la potencia. ¿Cómo obtenemos la curva de demanda o resistencia de una instalación? Si tenemos dos tanques de, eh, posicionados a una determinada altura, delta Z, es decir, el tanque B está a delta Z metros respecto del tanque A, y tenemos una bomba para conducir el líquido del punto A o del tanque A al tanque B. La presión que debería tener la bomba, o altura manométrica también se llama, cuando hablamos de presión también como presión es peso específico por altura, en metros, podemos hablar de altura también o presión, cualquiera de las dos. De hecho, las curvas las van a encontrar en altura caudal o presión caudal, pero son cosas equivalentes. Si no tuviéramos pérdidas, la energía o la diferencia de energía entre A y B es el delta Z, que es la energía que debería aportar la bomba para poder conducirlo. En teoría, como acá vamos a tener, cuando haya una circulación de líquido, vamos a tener pérdida de carga, y esa pérdida de carga es cuadrática con respecto al caudal, es decir, depende del caudal o de la velocidad del líquido al cuadrado. Lo que vamos a obtener va a ser una parábola cóncava hacia arriba, como la que se observa en la figura. Dibujando las tres curvas en un mismo par de ejes, o en este caso, bueno, tenemos también el eje del rendimiento a la derecha, podemos determinar lo que se conoce como el punto de funcionamiento estable, que es donde se cortan las curvas características y la curva instalación, la negra y la roja. De ahí vamos a poder determinar el caudal. No, este no es el caudal óptimo, sino es el caudal con que está eh, impulsando la bomba, ¿no es así? Con esta presión. O el caudal que está circulando por la instalación, por la cañería.
Y si quisiéramos el rendimiento de la bomba, prolongamos hacia arriba hasta cortar la curva celeste y proyectando hacia la derecha vamos a tener el rendimiento que estamos teniendo en ese momento con esta bomba. Conociendo los tres valores, podemos calcular la potencia mecánica, como observamos en esta figura. La potencia mecánica va a ser el valor de la presión por el caudal que está circulando, dividido el rendimiento de la bomba. Esa es la potencia que va a tener que entregar el motor. Y con esto, ¿para qué sirve todo esto? Para poder estimar o seleccionar un motor determinado. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos una instalación donde está circulando un caudal de 1000 metros cúbicos día, con una presión a la salida de la bomba de 20 kilos por centímetro cuadrado, y el rendimiento con esos dos valores de la bomba es 70%. Y nos piden estimar la potencia o seleccionar un motor para esa instalación. Si pasamos el caudal a metros cúbicos segundo y la presión a kilogramos por metro cuadrado, vamos a obtener, haciendo las cuentas, con rendimiento igual a 0,7, una potencia hidráulica de 2315 kilogramos sobre segundo. Esto sería presión por caudal. Si lo dividimos por el rendimiento, tendremos, como vimos en el slide anterior, la potencia mecánica, que es de 2315 kilogramos sobre segundo. Dividido el rendimiento, 0,7, eso nos da 3.307 kilogramos sobre segundo. Si eso lo dividimos por 75, nos da que el motor debería entregar 44 HP para que circule ese caudal con esa presión. Redondeando y siempre sobredimensionando, no en demasía, pero sobredimensionando, si tenemos que elegir entre 40 y 50, vamos a elegir siempre el mayor. En este caso sería 50 HP. Muchas gracias.